Yo soy Nina, y hoy voy a contarte la historia de Valeria. Encontró el nombre de su suegra en los papeles de su propia casa, y su marido seguía pidiéndole que pagara la hipoteca. Lo que descubrió después cambió todo, pero lo que ella hizo los dejó sin palabras. La colonia Polanco en Ciudad de México tiene ese ritmo particular de quien cree que la vida está bajo control. Avenidas anchas, cafeterías con luz de tarde, gente que camina con prisa, pero sin urgencia. Valeria Sandoval conocía ese ritmo de memoria. 7 años viviendo en el departamento de Presidente Mazarik, pagando puntual, trabajando doble, creyendo que el orden era suficiente para mantener una vida entera en pie. Esa tarde de martes, mientras Rodrigo veía el fútbol en la sala, ella se sentó frente a la computadora a pagar las facturas del mes. Era su ritual, heredado de su madre Magdalena, mujer de números, mujer de certezas. Valeria abría los estados de cuenta con la misma seriedad con que otros abren cartas importantes. Fue entonces cuando lo vio. El recibo de la hipoteca tenía un código de referencia distinto, solo unos dígitos cambiados. Nada que la mayoría notaría, pero Valeria lo notó. «Rodrigo», llamó desde el estudio con voz tranquila. «¿Cambiaste algo en la domiciliación de la hipoteca? El código del recibo de este mes se ve diferente». Él no despegó los ojos de la pantalla. «No, para nada. Será alguna actualización del banco. Ya sabes cómo son esas cosas. Debería llamar para confirmar». «No molestes, Val. Está todo en orden». Por fin la miró. Una sonrisa rápida, de las que no llegan a los ojos. «Confía en mí. Confía en mí». ¿Cuántas veces había escuchado esa frase? ¿Y cuántas veces la había obedecido? Esa noche no durmió bien. No por angustia, sino por algo más pequeño y más persistente. Una duda que no quería irse. Al día siguiente, durante su hora de comida, Valeria no fue al restaurante de siempre. Tomó el metro hasta Tlatelolco y entró a una sucursal bancaria que no era la de ellos. Presentó el recibo digital en ventanilla con la calma de quien hace un trámite rutinario. «Buenas tardes. Quería confirmar los datos de titularidad vinculados a este número de préstamo hipotecario». La empleada tecleó. Miró la pantalla. Luego miró a Valeria. «Señora, este préstamo está vinculado al departamento en Presidente Mazarik número 412, piso 8. Pero los titulares registrados son usted, Valeria Sandoval, y Esperanza Ríos». El aire se escapó de sus pulmones de golpe. Esperanza Ríos, su suegra. «¿Y Rodrigo Fuentes? ¿Mi marido?» La empleada negó lentamente con la cabeza. «No aparece, señora. Solo usted y la señora Ríos como deudoras principales». «Eso es imposible», susurró. «Lo compramos juntos. Los datos del registro son los que son. ¿Desea hablar con un gestor?» Valeria salió a la calle sin responder. El sol de mediodía le pegó en la cara con una brutalidad que se sintió casi personal. Caminó sin rumbo durante unos minutos. Luego paró en seco en la acera, frente a una floristería que olía a nardos y a otra vida. Sacó el teléfono. Buscó la dirección del registro público de la propiedad en Doctores. Tomó un taxi. Media hora después, con un documento impreso entre las manos, leyó las palabras que lo confirmaban todo. Titular: Esperanza Ríos. Modo de adquirir: donación. Donante: Rodrigo Fuentes. Fecha de inscripción: hace 5 meses. 5 meses. Durante 5 meses había seguido pagando su parte de la hipoteca. Y la de él, cuando le iba mal el mes. 5 meses viviendo en un departamento que ya no era suyo. 5 meses mirando a ese hombre a los ojos cada noche sin saber que la había despojado de su propio hogar. La rabia llegó como latigazo. Caliente, violenta, inmediata. Y luego, justo cuando estaba a punto de llamarlo, escuchó la voz de su madre dentro de su cabeza. Magdalena Reyes, jueza de instrucción del Tribunal Superior, mujer que había visto demasiado y llorado muy poco. Nunca actúes enfurecida, Valeria. La ira nubla la estrategia. Primero observa, luego actúa. Dobló el documento con cuidado, lo guardó en el bolso y marcó el número de su madre. «Mamá, hija, ¿qué pasó?» La voz de Magdalena detectó en una fracción de segundo el temblor que Valeria intentaba suprimir. «Necesito tu consejo, no como mi mamá, como jueza». Un silencio breve.
Luego el tono cambió. Se volvió preciso, profesional. Habla. El departamento está a nombre de Esperanza desde hace 5 meses, por donación de Rodrigo, y yo sigo pagando la hipoteca. Silencio cargado al otro lado de la línea. ¿Tienes pruebas físicas? Acabo de sacar la constancia del registro. Bien, guárdala donde él no pueda acceder. Y escúchame bien, Valeria. No digas nada, absolutamente nada. Él cree que no lo sabes. Esa es tu única ventaja ahora mismo. Actúa normal, observa, toma nota de todo. ¿Y qué hago si no puedo mirarlo? Tienes que hacerlo. Por ahora. Confía en mí. Esto es muy grave. Es un desvío fraudulento de bienes gananciales. Pero necesitamos más. No des la alarma. Valeria colgó. Se quedó parada en la acera de Doctores, con el documento en el bolso y 7 años de matrimonio convertidos de golpe en una escena del crimen. Esa noche, cuando Rodrigo llegó del trabajo hablando de un viaje a Cancún que podrían darse el siguiente mes, ella sonrió. Le calentó la cena. Le preguntó por su día con la misma voz de siempre. Y cuando él se fue a dormir, ella sacó un cuaderno nuevo del cajón de la cocina, lo abrió en la primera página y escribió con letra clara y fría: Registro, martes. Hoy confirmé, departamento a nombre de Esperanza Ríos. Donación de Rodrigo. Fecha, 5 meses atrás. Prueba, constancia del registro. Guardada en sobre azul. Cerró el cuaderno. Apagó la luz. Afuera, Ciudad de México nunca dormía. Adentro, Valeria Sandoval tampoco. Pero por primera vez en mucho tiempo, su insomnio no era miedo. Era plan. Al día siguiente, Rodrigo desayunó tranquilo, habló de trabajo, besó a Valeria en la mejilla antes de salir y cerró la puerta con ese golpe suave de siempre. El sonido de un hombre que no sospecha nada. Valeria esperó 10 minutos. Luego fue al estudio. Se paró frente al escritorio de Rodrigo como si fuera la primera vez que lo veía de verdad. La lámpara de cuello negro, la pila de carpetas ordenadas, el cajón de abajo con una cerradura pequeña, dorada, discreta. Siempre había estado ahí. Ella nunca había pensado en abrirlo, hasta ahora. Esa noche, cuando él entró a bañarse, Valeria actuó. Corrió al recibidor, sacó el llavero de la chaqueta colgada en el gancho. Sus manos temblaban apenas, pero su mente estaba completamente quieta. Probó la llave del cajón del coche. No, la de la casa de la sierra de sus papás. No, una llave dorada pequeña que Rodrigo cargaba desde siempre y que ella nunca había preguntado para qué era. La insertó en la cerradura del cajón. Giró. Con un clic suave, el cajón se abrió. Adentro estaba la carpeta azul. Hogar, hipoteca, impuestos, seguros. Valeria sacó el teléfono y comenzó a fotografiar página por página. El contrato original de la hipoteca, los estados de cuenta de los últimos 3 años, la escritura de compraventa donde los 2 nombres aparecían juntos, en otro tiempo, en otra vida. Entonces vio algo más. Un papel doblado, aparte, escondido entre 2 hojas de extracto bancario. Lo abrió. Era el borrador impreso de un correo electrónico dirigido a Esperanza. Mamá, en cuanto recibas la confirmación del notario de que la donación es irrevocable, me avisas. No hables de esto con Valeria, por supuesto. Es solo un trámite de protección familiar. Ella no lo entendería. Un beso, Rodrigo. La fecha era de hace 5 meses y 12 días. Valeria releyó la última línea 3 veces. Ella no lo entendería. No era solo una traición económica. Era desprecio. Era la confirmación de que durante años él la había visto no como su compañera, sino como alguien a quien había que manejar, rodear, mantener en la oscuridad. Escuchó que el agua de la ducha se cerraba. Guardó el papel exactamente como estaba. Cerró el cajón. Salió del estudio sin hacer ruido y se sentó en la sala con un libro en las manos que sus ojos no leyeron. Rodrigo salió envuelto en vapor y buen humor. ¿Pedimos algo de cenar? Como quieras, dijo ella sin levantar la vista. Esa noche escribió en el cuaderno: fotografías obtenidas, contrato, estados de cuenta, escritura, prueba clave, borrador de correo a Esperanza. Ella no lo entendería. Fecha, 5 meses atrás. Copias guardadas en USB.
2 días después, Valeria se sentó frente a su madre en el departamento de Magdalena, en la colonia Santa María la Ribera. La tarde olía a café de olla y a libros viejos, a ese orden particular que su madre había construido durante décadas como muralla contra el caos del mundo. Magdalena Reyes no era una mujer grande, pero su presencia llenaba la habitación. Llevaba lentes en la punta de la nariz y observaba a su hija por encima de ellos con esa mirada que había hecho confesar a más de un testigo reacio en 30 años de carrera judicial. «Muéstrame lo que tienes», dijo, sin preámbulos. Valeria colocó todo sobre la mesa del comedor, una prueba tras otra, las fotografías impresas de los estados de cuenta, la constancia del registro, y al final, como quien deposita una pieza de ajedrez decisiva, la foto del borrador del correo. Ella no lo entendería. Magdalena estudió cada hoja en silencio absoluto. Su rostro era una máscara. Solo el leve apretón de sus mandíbulas delataba lo que hervía adentro. Cuando terminó, apartó los papeles y se quitó los lentes. «Es peor de lo que pensaba», dijo, y su voz ya no era la de su madre, era la de la jueza Magdalena Reyes. «Esto no es solo un desvío de bienes gananciales, Valeria. Es una estafa, emocional y económica, perfectamente orquestada». La palabra estafa resonó en la habitación como una piedra cayendo al fondo de un pozo. ¿Qué significa eso en términos legales? Significa que Rodrigo, probablemente asesorado por alguien, usó tu confianza y tu firma para despojarte de un derecho fundamental sobre el hogar conyugal. La donación a su madre, mientras tú seguías pagando la hipoteca, es un mecanismo fraudulento para destruir la sociedad de gananciales. Se levantó hacia su biblioteca, sacó un código grueso, lo abrió con seguridad. Y este correo, señaló la foto con un dedo firme, demuestra dolo. Demuestra que sabía exactamente lo que te estaba ocultando. Para un juez, esa frase es oro puro. Valeria sintió una mezcla extraña de alivio y terror. Alivio porque había un camino. Terror porque ese camino pasaba por destruir su matrimonio ante la ley. «¿Qué hacemos?», preguntó, y su voz sonó pequeña. Magdalena se sentó de nuevo. Su expresión se suavizó apenas. «Lo primero, hija, es que tú estés bien. ¿Cómo estás?». La pregunta la desarmó por completo. Rompió a llorar. Todo el peso de los últimos días, la actuación, la rabia contenida, las noches mirando al techo, salió de golpe en sollozos silenciosos que había estado reprimiendo con una disciplina que la sorprendía incluso a ella misma. Magdalena no dijo nada. Solo le pasó un brazo por los hombros y la dejó llorar. Cuando Valeria se calmó, su madre le ofreció un pañuelo de lino. «Perdona», murmuró. «No pidas perdón por sentir». Magdalena la miró directo a los ojos. «Ahora seca esas lágrimas. Porque a partir de hoy necesitas la cabeza fría. Vas a entrar en una batalla legal. Y en una batalla o luchas o te aplastan. No hay término medio». Valeria asintió, enjugándose la cara. «Dime qué hacer. Vamos a trabajar en 3 fases». Magdalena tomó una libreta legal y un bolígrafo. «La primera es consolidar las pruebas. Todo lo que tienes está muy bien, pero necesitamos más. Necesitamos un rastro de su intención. Conversaciones grabadas, si es posible. En México se puede grabar una conversación propia sin informar al otro interlocutor. Testigos de sus declaraciones. Alguien a quien él le haya soltado la lengua». Valeria pensó un momento. «Su primo Sebastián. No se llevan bien». Una vez, en una reunión familiar, Rodrigo empezó a hablar de lo vulnerables que están los hombres en los divorcios, de que había que ser listos. Sebastián le dijo que si tenía miedo era porque algo tramaba. Rodrigo se molestó. Magdalena sonrió. Una sonrisa sin humor, pero con mucho filo. «Perfecto, lo anotamos», escribió el nombre. La segunda fase es presión psicológica. Rodrigo cree que tiene el control. Cree que tú no sabes nada y que su madre es la propietaria legal y punto. Pero, ¿y si esa propiedad de repente le genera un problema a Esperanza? ¿Qué quieres decir? Tengo un contacto. Trabaja en una gestoría inmobiliaria seria. Podría hacer que alguien de su empresa llame a Esperanza. Una llamada rutinaria sobre su propiedad en Ciudad de México. Actualización de datos fiscales. Una supuesta incidencia en el registro. Algo que la obligue a enfrentarse al hecho de que tiene un departamento a su nombre del que no sabe nada.
Y más importante, que la obligue a llamarle a su hijo a pedirle explicaciones. Eso creará fricción entre ellos. Cuando la gente está nerviosa, comete errores. ¿Y si Esperanza me llama a mí? Tú te muestras igual de sorprendida. ¿Un departamento a tu nombre, Esperanza? Qué raro. Rodrigo no me ha dicho nada. Deberías hablar con él. Así los enfrentas entre sí y te mantienes en el papel de la inocente. Es fundamental. ¿Y la tercera fase? La tercera es la acción legal, pero solo cuando tengamos un expediente irrefutable. Entonces, y solo entonces, actuaremos. Podemos demandar la nulidad de la donación por fraude, reclamar la restitución de todo lo pagado, más intereses, más daños morales. Incluso, dependiendo de lo que revele la investigación, una denuncia penal por alzamiento de bienes. Valeria respiró hondo. El plan era claro, frío, eficiente, como su madre. ¿Y si simplemente le digo que lo sé, que cancele la donación, que lo arreglemos entre los dos? Magdalena la tomó de las manos. Las suyas eran fuertes, seguras. Valeria, escúchame. Un hombre que planea esto durante meses, que te miente a la cara cada día, que escribe, ella no lo entendería. Ese hombre no va a arreglar nada por las buenas. Si le muestras tus cartas ahora, lo único que hará es esconder mejor el juego, buscar un abogado más listo, presionarte emocionalmente hasta que cedas. Hubo un brillo de dolor en sus ojos. Soy tu mamá y verte así me rompe el corazón, pero también soy jueza y he visto demasiados casos como el tuyo. Mujeres que confiaron, que hablaron demasiado pronto y lo perdieron todo. No voy a permitir que seas una más. Sus palabras le dieron a Valeria una fuerza que no esperaba. Una fuerza fría y decidida que se asentó en algún lugar debajo del dolor. De acuerdo, dijo. Hagámoslo bien. Esa noche, de regreso en el departamento de presidente Masaryk, Rodrigo estaba de buen humor. Habló de un contrato nuevo, de un fin de semana en Valle de Bravo, de lo bien que iban las cosas. Valeria sonrió. Sirvió la cena. Escuchó. Y cuando él se fue a dormir, abrió el cuaderno escondido entre las páginas de un libro en el cajón de la cocina y escribió en silencio. Plan activado. 3 fases. Primo Sebastián identificado como testigo potencial. Llamada a Esperanza en preparación. Grabadora lista. Él cree que duerme junto a la misma mujer de siempre. Se equivoca. La llamada a Esperanza llegó un miércoles por la mañana. Valeria lo supo porque esa noche Rodrigo llegó a casa diferente. No diferente de manera obvia, no con el ceño fruncido, ni con el paso pesado de quien trae un problema encima. Diferente de esa manera sutil que solo nota quien ha aprendido a observar. Los ojos un poco más quietos, la sonrisa un poco más corta, el teléfono que revisaba cada 10 minutos con un gesto que intentaba parecer casual y no lo era. Ella no dijo nada, sirvió la cena, preguntó por su día. Escuchó sus respuestas con la misma atención de siempre y esperó. No tuvo que esperar mucho. «Oye», dijo Rodrigo mientras recogían los platos. «Mi mamá me llamó hoy. Dice que le llegó un correo raro de una inmobiliaria que querían datos sobre un departamento a su nombre en Ciudad de México. Le dije que eran cosas de estafadores, que lo ignorara. Ya sabes cómo se pone ella con estas cosas». Valeria frunció el ceño con expresión de preocupación genuina. «Pobrecita. Sí, hay que tener cuidado. ¿Quieres que le llame yo para tranquilizarla?» No, ya está bien, yo me encargo». Se fue a la sala. Valeria se quedó en la cocina un momento, de espaldas a él, y permitió que una sonrisa brevísima le cruzara la cara. Fase 2. Iniciada. Sacó el teléfono del bolsillo, activó la grabadora de voz y fue a sentarse a su lado en el sofá. «Oye», dijo con voz tranquila, hablando de gastos, «este mes la hipoteca me está pesando un poco. ¿Crees que el siguiente mes puedes cubrir tu parte completa?» Rodrigo la miró con esa expresión de hombre razonable que a ella ahora le resultaba casi insoportable. «Claro, no te preocupes. Es que ando en un pico de gastos con el coche. Pero esto es nuestro, Val. Lo estamos pagando para nosotros. Ya verás que en unos años la terminamos de pagar y el departamento es solo nuestro, solo nuestro». La grabadora seguía corriendo, capturando cada sílaba de esa mentira dicha con la voz más tranquila del mundo.
Tienes razón, murmuró ella, recostándose en su hombro. Solo nuestro. Esa noche, en el baño, con el agua del grifo abierta para tapar cualquier sonido, Valeria llamó a su madre en voz baja. Grabé una conversación. Dijo que el departamento sería solo nuestro, mientras la hipoteca sigue a nombre de Esperanza. Perfecto, dijo Magdalena. Guárdala. ¿Y él mencionó la llamada? Sí. Dijo que eran estafadores. Que lo ignorara. Bien. La siguiente semana será la llamada directa a Esperanza. Más concreta. Números reales. Monto de la deuda. Implicaciones fiscales. Responsabilidad solidaria. Eso la va a asustar de verdad. Una pausa. Valeria, ¿estás preparada para lo que sigue? Cuando Esperanza entre en pánico, va a confrontar a Rodrigo. Y cuando eso pase, las cosas pueden volverse impredecibles. Estoy preparada. Ten un bolso listo con lo esencial, por si necesitas salir rápido. Y cambia las contraseñas de tu correo y tu cuenta bancaria personal si no lo has hecho. Ya lo hice. Bien, eres más lista que él, hija. Siempre lo has sido. Solo que antes no lo sabías. La llamada a Esperanza llegó el martes siguiente. En su departamento de Guadalajara, con vista al jardín que ella misma había sembrado durante años, Esperanza Ríos comenzaba su mañana como siempre. Café con leche, telenovela de fondo, el ritmo tranquilo de una viuda que había encontrado la manera de estar bien, hasta que sonó el teléfono. Era un número desconocido. Lo atendió con recelo. ¿Bueno? Buenos días. ¿Hablo con la señora Esperanza Ríos Velasco? Sí, soy yo. ¿De parte de quién? Le habla el licenciado Daniel Mora, de Gestión Inmobiliaria del Pacífico. La llamamos en relación con su propiedad ubicada en Presidente Mazarik, 412, piso 8, Ciudad de México. Esperanza parpadeó. ¿Qué propiedad? Yo no tengo ninguna propiedad en Ciudad de México. Señora Ríos, usted figura como titular única en el registro público de la propiedad desde hace 5 meses, por donación efectuada por el señor Rodrigo Fuentes. Estamos realizando una actualización de datos para el catastro y necesitamos confirmar algunas cosas con usted. El silencio que siguió fue largo. Esperanza recordó vagamente una conversación con Rodrigo, unos papeles que le había enviado. Es solo un trámite, mamá, para ayudarme con el banco. Firma aquí y aquí. Ella había firmado sin leer demasiado. Era su hijo, su único hijo, el exitoso, el inteligente, el que siempre sabía lo que hacía. Debe de haber un error, dijo, pero su voz ya temblaba. No hay error, señora. Además, el inmueble tiene una hipoteca vigente por un monto inicial de 1.800.000 pesos, de los cuales quedan aproximadamente 1.200.000 pendientes. Al figurar usted como titular única, es la responsable legal ante el banco. Si los pagos dejaran de realizarse, las acciones de embargo recaerían sobre usted. Pero mi hijo paga eso. Él y su esposa. Eso puede ser un acuerdo privado, señora, pero ante la institución bancaria, la deuda es suya. Le recomendamos que hable con su hijo y regularice su situación fiscal. Al ser propietaria de un bien de ese valor, debe declararlo en su declaración anual. ¿Lo ha hecho? Esperanza sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Mi contador, no sé. Le enviaremos un correo con el resumen de lo comentado. Por favor, atienda el asunto a la brevedad. Que tenga buen día. La llamada se cortó. Esperanza se quedó sentada con el teléfono en la mano, mirando el jardín sin verlo. Las palabras giraban en su cabeza como una tormenta pequeña y devastadora. Titular única. Deuda. Embargo. Declaración fiscal. Rodrigo. Tenía que hablar con Rodrigo. Marcó el número con dedos que no terminaban de obedecer. Mamá, ¿qué pasó? Su voz sonaba ocupada. De fondo, el rumor de una oficina. Rodrigo, acaba de llamarme un licenciado de una inmobiliaria. Dice que tengo un departamento a mi nombre en Ciudad de México. Un departamento con una deuda de más de 1.000.000 de pesos a mi nombre. ¿Qué está pasando? El silencio al otro lado duró apenas 2 segundos, pero Esperanza los contó. Mamá, cálmate. Debe ser un error, un fallo en los sistemas. No te preocupes. No me digas que me calme. Sabía mi nombre, mi RFC, la dirección exacta. Dijo que yo soy la titular por una donación. Rodrigo,
¿Me regalaste el departamento de Valeria sin decirme nada? Mamá, escúchame. Fue una estrategia para proteger el patrimonio familiar. Valeria, no es que no sea de fiar, pero estas cosas hay que protegerlas. Es solo un papel, no cambia nada en la práctica. Tú no tienes que pagar nada, yo me encargo de todo. ¿Una estrategia? La voz de Esperanza subió un tono. Es el hogar de esa muchacha, Rodrigo. Es donde vive con tu esposa. ¿Y resulta que yo soy la dueña y debo más de 1 millón de pesos al banco sin saberlo? ¿Cómo pudiste hacerme esto sin decirme? Te lo expliqué cuando firmaste los papeles. No me explicaste nada. Me dijiste que firmara para ayudarte con un trámite. Nada de que me volvía dueña de su departamento y mucho menos de que contraía una deuda enorme. Dios mío, si se entera Hacienda. Nadie se va a enterar, mamá. Confía en mí, confía en mí. La misma frase que le decía desde niño, la misma que ahora sonaba a trampa. Rodrigo, quiero que reviertas esto. Quiero que ese departamento deje de estar a mi nombre ahora mismo. No quiero problemas legales, ni deudas, ni nada de esto. No se puede así como así, mamá. Estos procesos son lentos, pues los aceleramos. La voz de Esperanza se había vuelto fría, con esa frialdad particular de las mujeres que han sido pacientes durante demasiado tiempo. Y otra cosa, Valeria, ella tiene derecho a saber. No, la voz de Rodrigo fue un golpe seco. No le digas nada, sería un drama innecesario, ella no lo entendería. Esperanza escuchó esa frase, y algo dentro de ella se rompió con un clic silencioso. Eso es lo que me dijiste cuando firmé los papeles, ¿verdad? Que ella no lo entendería. Una pausa larga. Rodrigo, ¿qué clase de hombre le hace eso a su esposa? La llamada terminó sin despedida. En Ciudad de México, Valeria estaba en su escritorio de la oficina cuando vio la pantalla de su teléfono. Esperanza, llamada perdida. El corazón le dio un vuelco. No contestó. No todavía. Tenía que dejar que la presión siguiera haciendo su trabajo, que la duda y el miedo acorralaran a Rodrigo desde adentro de su propia familia. Esa noche él llegó tarde, tenso, oliendo a cigarro. Hacía más de 1 año que decía haber dejado de fumar. ¿Todo bien?, preguntó ella desde el sofá. Sí, solo un lío con un cliente. Nada importante. Se fue directo al cuarto. No cenó. Valeria abrió el cuaderno escondido entre las páginas de su libro y escribió: Llamada de Esperanza. No contesté. Rodrigo llegó tarde, nervioso. Mintió sobre el motivo. La grieta entre ellos se abre. Fase 2 funcionando. Cerró el cuaderno. Apagó la lámpara. Afuera, Ciudad de México seguía su ritmo imparable, indiferente, enorme. Pero en ese departamento de Polanco, algo había cambiado de manera irreversible. El hombre que dormía en la habitación de al lado creía que todo estaba bajo control. Se equivocaba, y el momento en que lo descubriera, Valeria ya estaría lista. La tensión en el departamento de presidente Masaryk era como el aire antes de una tormenta eléctrica, presente en todas partes, invisible, imposible de ignorar. Rodrigo llevaba 3 días distinto. Saltaba ante cualquier cosa, bajaba la voz cuando hablaba por teléfono, revisaba la pantalla de su celular con una frecuencia que ya no intentaba disimular. Por las noches tardaba en dormir, y cuando por fin lo hacía, su respiración era la de alguien que carga algo pesado incluso en sueños. Valeria observaba, tomaba nota, esperaba. Fue el 4.º día, un jueves por la noche, cuando la tormenta estalló. Ella estaba lavando los platos de la cena cuando Rodrigo entró a la cocina con el ceño fruncido y el teléfono en la mano. ¿Has hablado con mi mamá? La pregunta fue directa, seca, sin preámbulo. Valeria puso un plato en el escurridor con calma. Se secó las manos. Activó la grabadora de voz con un movimiento que ya era casi automático. No. ¿Por qué? ¿Sigue preocupada por lo de la inmobiliaria? Ya no son estafadores, Valeria. Su tono era diferente, agrio. La máscara de la normalidad se resquebrajaba en tiempo real. Ha habido un problema con la casa. Con el departamento. ¿Un problema? Inclinó la cabeza con expresión de confusión inocente. ¿Con nuestro departamento? Rodrigo respiró hondo, como buscando paciencia que ya no le quedaba. Hace unos meses renegocié la hipoteca para conseguir un mejor tipo de interés. El banco pedía ciertas condiciones sobre la titularidad.
Era un lío de papeleo y pensé que lo más sencillo era poner el departamento a nombre de mi mamá, temporalmente, solo como figura administrativa. Ella no paga nada, no tiene que hacer nada. Seguimos siendo nosotros los dueños de verdad. Es solo un papel. Las palabras salían a borbotones. Una justificación ensayada que se desmoronaba al contacto con el aire. Un papel, repitió Valeria lentamente. Sí, y no te lo dije para no preocuparte. Son cosas técnicas. Tú no entiendes de estas cuestiones bancarias y no quería generarte estrés innecesario. Tú no entiendes. La misma frase del correo, dicha ahora en voz alta, en su propia cocina, con esa condescendencia tranquila de quien lleva años convencido de que tiene razón. Un cóctel de rabia y dolor hirvió en el estómago de Valeria, pero su voz, cuando habló, fue completamente serena. Entiendo. Entonces lo que me estás diciendo es que pusiste nuestro departamento a nombre de tu mamá sin decirme nada. Una pausa. Y mientras eso pasaba, yo seguí pagando la hipoteca mes tras mes, a veces mi parte, a veces la tuya también, cuando te iba mal. Rodrigo abrió la boca, la cerró. Eso también es parte del acuerdo familiar. Es para nuestro futuro. Nuestro futuro. Valeria avanzó un paso. Un futuro en el que el departamento es de tu mamá. Es temporal, te lo estoy diciendo. Rodrigo, su voz bajó un tono, fría, definitiva. Llevas 5 meses mintiéndome. 5 meses en los que yo pagué la hipoteca de un departamento que ya no era mío. 5 meses en los que me pediste que confiara en ti mientras firmabas papeles a mis espaldas. Lo miró directo a los ojos. Lo sé todo. Sé de la donación. Sé que el departamento está a nombre de Esperanza. Sé que soy, junto a ella, deudora de una hipoteca sobre una propiedad de la que no soy dueña. Lo sé todo, Rodrigo. El silencio que siguió fue absoluto. Solo el zumbido de la nevera. Solo la respiración de 2 personas que acababan de cruzar un punto sin retorno. El rostro de Rodrigo hizo un recorrido veloz por distintas emociones. Sorpresa, vergüenza, y luego, emergiendo desde abajo como algo que había estado esperando salir, una ira oscura y profunda. Has estado husmeando, dijo con voz ronca, revisando mis cosas, espiándome. La risa que le salió a Valeria fue corta y sin humor. Me robaste mi casa, Rodrigo. Me robaste mi seguridad. Me robaste 5 meses de pagos. ¿Y quieres hablar de ética? No te robé nada. Perdió el control de golpe. Su puño golpeó la encimera. El sonido llenó la cocina. Es mi casa también y puedo hacer con ella lo que quiera. Estaba protegiéndonos. ¿Protegiéndonos de qué? La pregunta quedó flotando en el aire. Rodrigo la miró, y entonces, con la rabia más grande que la precaución, dijo la verdad, de que un día decidas irte y quedarte con la mitad de todo. Como le pasó a Ernesto, al que su mujer dejó en la calle después de 15 años. Sus palabras salían como agua que rompe una presa. ¿Sabes lo que pierden los hombres en los divorcios en este país? Todo. Las mujeres se quedan con todo. Yo solo me estaba asegurando, protegiendo lo que es mío. Ahí estaba, la verdad desnuda, fea, pequeña. No era un plan familiar, no era un trámite bancario. Era miedo, era desconfianza. Era la confesión de un hombre que nunca había visto a su esposa como su compañera, sino como una amenaza potencial a la que había que neutralizar con anticipación. Valeria sintió que algo se asentaba dentro de ella. No rabia, no dolor, algo más parecido a la claridad. Así que ese es el matrimonio que tenías en la cabeza, dijo, y su voz era tan tranquila que eso solo lo hizo más poderoso. Uno en el que yo podría irme en cualquier momento, en el que soy una amenaza, en el que hay que asegurarse de que si algo sale mal, yo me vaya con las manos vacías. No es así, es exactamente así. Dio un paso hacia él. No me has visto como tu esposa, Rodrigo. Me has visto como tu enemiga potencial. Y en función de eso, tomaste decisiones durante meses, mientras yo pagaba, confiaba, dormía a tu lado creyendo que construíamos algo juntos. Él abrió la boca. La cerró. Sus ojos buscaban una salida que no existía. Tienes que revertir esa donación, dijo Valeria. Tienes que iniciar los trámites para anularla. Ahora. No puedo, no es tan fácil. Apartó la mirada.
Y aunque pudiera, no lo haría. Es lo mejor para la familia. ¿Para qué familia? Porque la mía, desde luego, no está de acuerdo. Un destello cruzó el rostro de Rodrigo. Comprensión, y con ella una nueva capa de furia. Tu mamá, la jueza, ella está detrás de todo esto. Siempre ha querido ponerte en mi contra. Nunca me aceptó. No metas a mi mamá en esto. Esto lo hiciste tú solo, con tu miedo y tu deslealtad. Respiró hondo. Te doy una última oportunidad, Rodrigo. Mañana mismo vamos al notario. Inicias los trámites para anular esa donación, o tomo las medidas que tenga que tomar. La risa que soltó él fue seca, amarga. ¿Medidas? ¿Qué vas a hacer? ¿Demandarme? Con lo que ganas, no puedes pagarte un buen abogado. Y ese departamento legalmente es de mi mamá. Tú no tienes nada, Valeria. Absolutamente nada. Cada palabra era un clavo. Valeria lo miró durante un segundo largo. Luego dijo, con una calma que la sorprendió incluso a ella misma: ya veremos lo que tengo o no. Pero una cosa sí te digo ahora mismo. No pienso pasar otra noche bajo este techo contigo. Se dio la vuelta y caminó hacia el dormitorio. Él no la siguió. 10 minutos después, Valeria salía de la habitación con una maleta pequeña. Lo justo, lo necesario. Rodrigo seguía en la cocina, inmóvil, mirando por la ventana la oscuridad de la ciudad. Me voy, dijo ella. ¿A dónde? A casa de mi mamá. A ti no te importa. Por fin se giró. En su expresión había desafío, y debajo del desafío algo que se parecía mucho al miedo. Si te vas así, no vuelvas. No pienso hacerlo. Abrió la puerta. Cuando quieras hablar de anular la donación, que te comuniques con mi abogado. ¿Qué abogado? No tienes ningún abogado. Valeria sonrió. Una sonrisa breve, tranquila, que no llegó a los ojos. Todavía no. Cerró la puerta. El crujido del pestillo sonó en el pasillo, como el punto final de una historia que había terminado mucho antes de esa noche. Bajó las escaleras, salió a la avenida y metió la maleta en el maletero de su coche. La ciudad estaba encendida a su alrededor, enorme e indiferente como siempre. Llamó a su madre. Mamá, ya lo sabe, me voy a tu casa. Ven, dijo Magdalena. Solo eso, y fue suficiente. Al día siguiente, sentada frente al licenciado Alonso Guerrero en su despacho de la colonia Juárez, Valeria colocó sobre el escritorio de cristal todo lo que había reunido durante semanas: las fotografías, los estados de cuenta, la constancia del registro, el borrador del correo. Ella no lo entendería. Alonso Guerrero era un hombre de unos 55 años, pelo entrecano, traje azul marino impecable. Sus ojos grises la examinaron con esa curiosidad profesional y fría de quien ha visto demasiado para sorprenderse y lo suficiente para indignarse todavía. Magdalena me habló de usted, dijo, y me hizo llegar el expediente preliminar. Señaló la carpeta abierta frente a él. Es un caso de manual, desgraciadamente. Marido que ante el temor a un divorcio futuro desvía el principal bien ganancial a un familiar. Lo he visto con casas, con coches, con negocios enteros. Es la jugada clásica del miedo y la mala fe. ¿Y qué podemos hacer? Varias cosas. Se reclinó en su silla. La vía civil es clara. Demanda de nulidad de la donación por fraude a los derechos conyugales y por dolo. Con las pruebas que tiene, es casi un trámite. Recuperamos el departamento al patrimonio ganancial. Reclamamos todo lo que usted pagó de la hipoteca más intereses y una indemnización por daños morales. Hizo una pausa. También existe la vía penal. Alzamiento de bienes, artículo 247 del Código Penal Federal. Es más lenta, pero con ese correo y el testimonio de su suegra, es viable. ¿Mi suegra? Si está dispuesta a declarar que firmó sin entender el alcance real de lo que firmaba, que fue inducida a error por su hijo, la nulidad está prácticamente asegurada. ¿Cree que cooperaría? Valeria pensó en la llamada perdida de Esperanza, en su voz temblorosa cuando confrontó a Rodrigo. Sí, dijo. Creo que sí. Perfecto. Tomó un bolígrafo. Entonces, procederemos así. Primero, le envío a su marido una carta de requerimiento notarial. Le damos 15 días para que inicie los trámites de reversión de la donación
y nos entregue la documentación completa. Es el paso formal previo a demandar. Lo más probable es que no haga nada. Y si no hace nada, al día 16 presentamos la demanda. Una sonrisa breve, sin calidez. Una cosa más, señora Valeria. A partir de hoy, cualquier comunicación con su marido pasa por mí. Usted no habla con él, no negocia, no cede. Si insiste en contactarla, usted le dice 3 palabras: habla con mi abogado. ¿Me entiende? Entiendo. Él ya no es su marido. Es la parte contraria en un litigio. Trátelo como tal. Valeria asintió. Firmaron los papeles esa misma tarde. Y al salir a la calle, con el sol de la Ciudad de México dándole en la cara, supo que había cruzado una línea que no tenía regreso. Pero por primera vez en meses, eso no le daba miedo. Le daba alivio. La carta llegó a Rodrigo 3 días después. No a su domicilio. Al licenciado Alonso Guerrero, fiel a su estilo, la envió directamente a su oficina en el centro de la ciudad. Un sobre formal, membretado, entregado en mano por un notificador a media mañana, delante de 2 compañeros de trabajo. Valeria se enteró por un mensaje de Esperanza esa misma tarde. Te llama histérico. Dice que lo hemos traicionado, que vas a hablar con su abogado. Yo no le contesté más. Mañana llamo al licenciado Guerrero como me pediste. Cuídate, hija. Valeria guardó el teléfono. La primera grieta en el mundo de Rodrigo Fuentes acababa de convertirse en un abismo. Y ella estaba en el otro lado, entera, de pie, con toda la artillería lista. Esperanza Ríos llegó a Ciudad de México en el primer camión de la mañana desde Guadalajara. No fue al departamento de Presidente Masaryk. No llamó a su hijo. Fue directamente al trabajo de Valeria, en la colonia Juárez, y pidió verla en recepción con una voz que la secretaria describió después como la de alguien que lleva mucho tiempo cargando algo y ya no puede más. Valeria bajó con el teléfono en la mano y el dedo sobre la grabadora. La encontró de pie junto a la puerta, con un bolso de mano apretado contra el pecho y 10 años nuevos grabados en la cara. Soy yo, dijo Esperanza, como si necesitara confirmarlo. Ya sé quién es. Valeria la miró un momento. Hay una cafetería en la esquina. Se sentaron en una mesa del fondo, lejos de la ventana. El lugar olía a pan recién horneado y a normalidad, todo lo contrario a lo que las 2 mujeres llevaban por dentro. Esperanza habló primero. Siento mucho lo que pasó. Sus primeras palabras, antes incluso de sentarse del todo. No sé cuántas veces lo he ensayado en el camión y ahora que estoy frente a ti, no me alcanza ninguna. No tiene que alcanzarle, dijo Valeria. Solo dígame la verdad. La verdad es que yo no sabía. Las manos de Esperanza temblaban ligeramente sobre la mesa. Me mandó unos papeles hace meses. Me dijo que firmara, que era para ayudarle con el banco, que era un trámite. Yo confié en él. Es mi hijo, Valeria, mi único hijo. Una pausa. Pero eso no me absuelve de haber firmado sin preguntar, de haber cerrado los ojos porque era más cómodo. No, no la absuelve, dijo Valeria, sin crueldad, pero sin suavizar. Usted firmó, y durante meses yo pagué la hipoteca de un departamento que legalmente era suyo sin saberlo. Esperanza bajó la mirada. Lo sé, y he pasado noches sin dormir pensando en eso, en usted pagando, en usted viviendo ahí sin saber. Levantó los ojos. He venido porque quiero hacer lo correcto. Firmaré lo que haga falta para devolverte lo que es tuyo. Hablaré con el abogado, declararé la verdad. ¿Y Rodrigo? El nombre cayó entre las 2 como una piedra. Rodrigo está furioso. La voz de Esperanza se quebró apenas. Me llamó anoche diciéndome que lo he traicionado, que si declaro en tu contra, su carrera se termina, que nadie va a confiar en un hombre condenado por esto. Me suplicó que me echara atrás. Y Esperanza la miró directamente. Le dije que la verdad es la verdad, que él me mintió a mí también, que no pienso echarme atrás. Valeria estudió su rostro durante un momento largo. La angustia en sus ojos parecía genuina. El rencor que todavía hervía en algún lugar dentro de ella se enfrió un poco. Esperanza era otra víctima, de una especie distinta, con distintas responsabilidades, pero víctima al fin de la manipulación de su propio hijo. El licenciado Guerrero necesita tomarle declaración formal, dijo Valeria al fin.
Esta semana sí puede. Cuando él diga. Esperanza asintió. Tengo el teléfono. Pagaron el café. Al levantarse, Esperanza sacó algo del bolso. Un pequeño sobre de papel craft, sellado con cinta. Esto es para ti. Ábrelo cuando quieras, no ahora. Valeria lo tomó sin decir nada. En la calle, Esperanza se detuvo un momento antes de despedirse. ¿Puedo preguntarte algo? Pregúnteme. ¿Alguna vez lo quisiste de verdad? A Rodrigo. ¿O siempre supiste que algo estaba mal? Valeria tardó en responder. Lo quise de verdad, dijo al fin. Ese es el problema. Si no lo hubiera querido, no habría dolido tanto descubrir lo que hizo. Esperanza asintió como si esa respuesta confirmara algo que ya sabía. Es mi hijo y lo voy a querer siempre. Pero lo que hizo no tiene nombre bonito, y una madre que encubre eso no es una buena madre. Es una cómplice. Se fue caminando por la acera con esa dignidad particular de las mujeres que han tomado una decisión difícil y han decidido cargarla de pie. Valeria la vio alejarse. Luego abrió el sobre. Adentro había una cadena delgada de plata con una medalla pequeña y una nota escrita a mano con letra apretada. Esto era de mi madre. Me la dio cuando me casé y me dijo que la guardara para cuando más la necesitara. Creo que tú la necesitas más que yo ahora mismo. No es un perdón, es un reconocimiento. Eres más valiente de lo que crees. 3 días después de la visita de Esperanza, la familia de Rodrigo contraatacó. Valeria estaba en casa de su madre revisando documentos con Alonso Guerrero cuando recibió el mensaje de su cuñada Fernanda, la hermana menor de Rodrigo, a quien había querido como a una hermana pequeña durante 7 años. Necesito verte. Es urgente. Como familia. Se citaron en un café neutral en la Roma Norte. Fernanda llegó con los brazos cruzados y una frialdad que Valeria no le había visto nunca. Rodrigo está destruido, dijo, sin besos, sin preámbulos. Toda la familia lo está. Esto se está yendo demasiado lejos. Él lo llevó demasiado lejos cuando falsificó los documentos, respondió Valeria con calma. Una casa es solo una casa, Valeria. La familia no. Me robó mi hogar, Fernanda. Y me mintió durante meses mirándome a los ojos. Cometió un error, pero es tu marido. Se perdona. Se arregla entre los dos, sin abogados, sin juzgados. Los ojos de Fernanda brillaban con lágrimas que parecían más de indignación que de pena. Retira la demanda. Vuelve a casa. Esto todavía tiene solución. Ya no. Fernanda la miró un momento. Luego su expresión cambió. Se volvió más dura, más calculada. Escúchame bien. Si no retiras la demanda, la familia entera va a declarar en tu contra. Mi papá, mis tíos, los primos, todos. Diremos que siempre fuiste una interesada, que nunca apoyaste a Rodrigo, que este desastre es por tu culpa, tu palabra contra la de todos nosotros. Se inclinó levemente hacia adelante. Y mi mamá. Al final hará lo que diga la familia. Siempre lo ha hecho. El golpe fue certero. Valeria lo sintió en el pecho como lo que era. Una amenaza calculada, fría, disfrazada de advertencia familiar. Los había querido. A todos. Los había considerado su familia durante 7 años. Navidades, cumpleaños, domingos de comida. Y ahora estaban sentados frente a ella, dispuestos a mentir bajo juramento para proteger a un hombre que les había mentido también a ellos. Tienes hasta mañana para decidir, dijo Fernanda poniéndose de pie. O eres familia, o eres enemiga, y si eres enemiga, te vamos a aplastar. Se fue sin mirar atrás. Valeria se quedó sola en la mesa durante un largo momento, las manos quietas sobre la superficie fría, la respiración controlada. Luego llamó a su madre. Mamá, la familia de Rodrigo acaba de amenazarme con declarar en mi contra. Dicen que Esperanza al final hará lo que ellos digan. Magdalena escuchó en silencio. Es la jugada de la desesperación, dijo al fin. No pueden ganar con la ley. Intentan ganar con el miedo. ¿Vas a ceder? No. Bien. Llama a Alonso ahora mismo. Alonso Guerrero escuchó el relato sin inmutarse. Testimonios familiares coordinados. Previsible. Una pausa. Pero tengo algo que cambia el tablero completamente. ¿Recuerda que mencionó al primo Sebastián? Lo contacté hace semanas. Está dispuesto a declarar. Y tiene algo más. Capturas de pantalla de un grupo de WhatsApp familiar donde Rodrigo y su padre discutían abiertamente los beneficios de la donación.
Hablaban de dejarte sin nada si te ponías difícil. Sebastián se opuso y lo sacaron del grupo, pero no antes de guardar todo. Valeria cerró los ojos un segundo. ¿Eso es admisible como prueba? Como prueba documental, sí. Desmonta por completo la teoría del error inocente. Demuestra que hubo un plan concertado y enfrenta a la familia entre sí. La amenaza de tu cuñada se derrumba en cuanto uno de los suyos testifica en tu contra. Aquí está. No, a la noche antes de la audiencia, Rodrigo hizo su último movimiento. Le llegó un correo a su cuenta personal. Asunto, por lo que tuvimos. Valeria, esto se nos fue de las manos. Te pido perdón de verdad. Fue un error de cálculo, un miedo estúpido que no supo medir las consecuencias. No quiero perderte. Retira la demanda. Vuelve a casa. El departamento es tuyo, nuestro, te lo firmo hoy mismo. Podemos ir a terapia. Podemos empezar de nuevo. No dejes que los abogados y nuestras familias destruyan lo que construimos. Te amo siempre. Rodrigo. Valeria leyó el correo 3 veces. Y entonces, durante exactamente 1 hora, lloró. Lloró por los 7 años, por las noches buenas que también habían existido, por la versión de ese hombre que ella había amado y que tal vez nunca había sido del todo real, por el futuro que habían planeado juntos y que ahora era solo un plano sin construir. Lloró hasta que no le quedó nada más que llorar. Luego se limpió la cara, imprimió el correo, se lo llevó a Alonso esa misma noche y escribió su respuesta desde el teléfono copiando al abogado. Rodrigo, todas las comunicaciones deben dirigirse al licenciado Alonso Guerrero. Valeria. Envió el mensaje, cerró el teléfono y se fue a dormir por primera vez en semanas con algo que se parecía, apenas, a la paz. La audiencia fue un martes de cielo gris y aire frío en la Ciudad de México. Valeria llegó al juzgado de lo familiar con Alonso Guerrero a su izquierda y toda la documentación organizada en una carpeta que había revisado tantas veces que conocía cada página de memoria. Llevaba un traje pantalón oscuro y un nudo en el estómago del tamaño de un puño. Esperanza ya estaba ahí, sentada sola en un banco del pasillo, pálida como papel. No se miraron, pero Valeria sintió su presencia como lo que era, la pieza más inesperada y más decisiva de todo el tablero. Rodrigo llegó con su padre, don Ernesto, un hombre alto y severo que le lanzó a Valeria una mirada de hielo que ella sostuvo sin parpadear. Entraron a la sala. El juez, un hombre de mediana edad, con expresión de quien ha visto demasiadas historias parecidas, dio inicio a la audiencia. El abogado de Rodrigo habló primero. Explicó su versión. La donación había sido un trámite financiero beneficioso para la familia. Valeria había consentido tácitamente al seguir pagando la hipoteca. Su salida del domicilio conyugal demostraba su intención de abandonar el matrimonio. Presentó los estados de cuenta subrayando sus gastos personales. Una cena de trabajo aquí, una tarde de spa allá, el retrato de una mujer frívola e irresponsable construido con recibos sacados de contexto. Luego se levantó Alonso Guerrero. Lo hizo sin prisa, con la calma particular de quien sabe exactamente lo que tiene en las manos. Señoría, con su venia, la realidad es más simple y más sórdida de lo que nos han presentado. Desplegó el caso cronológicamente. La nota del registro, el cambio de código en la hipoteca, las transferencias íntegras saliendo únicamente de la cuenta de Valeria, cada dato encadenado al siguiente con una precisión quirúrgica, y entonces sacó el correo. Ella no lo entendería. Lo proyectó en la pantalla de la sala. La frase quedó flotando en el aire acondicionado del juzgado como una confesión en letras mayúsculas. Valeria vio a Rodrigo encogerse en su silla. Llamaron a Esperanza al estrado. Caminó hasta él con pasos lentos pero firmes. Juró decir la verdad. Y cuando el abogado de Rodrigo intentó con suavidad que confirmara que había firmado entendiendo los beneficios del trámite, Esperanza lo miró un momento. Luego miró a su hijo y habló. Firmé donde mi hijo me indicó. Me dijo que era para ayudarle con el banco. No me dijo que le estaba regalando el departamento a Valeria, y mucho menos que ella iba a seguir pagando la hipoteca sin saberlo. Si lo hubiera sabido, no lo habría firmado nunca. Una pausa en la que el silencio de la sala se volvió absoluto. Me siento utilizada por mi propio hijo, la madre testificando contra el hijo. El juez tomaba notas sin levantar la vista.
Luego le tocó a Valeria, subió al estrado, respiró hondo y contó su historia, la de la mujer que confió, que pagó, que descubrió. Los números, las fechas, los hechos encadenados, tal como Alonso le había enseñado. Cuando el abogado de Rodrigo intentó desviar la atención hacia sus gastos personales, Valeria respondió con calma y con pruebas. La cena era de trabajo, con reembolso documentado. El spa era un regalo de cumpleaños de una amiga. Y entonces llegó el golpe final. Alonso pidió al juez la incorporación de una prueba nueva: las capturas de pantalla del grupo de WhatsApp familiar que Sebastián había conservado. El abogado de Rodrigo se puso de pie protestando. «Fuera de plazo, señoría. Se obtuvieron ayer», respondió Alonso con serenidad. «Son esenciales para demostrar la existencia de un plan concertado y no de un error aislado». El juez las aceptó. Alonso las proyectó en la pantalla. Los mensajes aparecieron uno tras otro. Rodrigo escribiendo: «Con esto, si alguna vez se le ocurre irse, se va con una mano adelante y una atrás. El departamento se queda en la familia». Su padre respondiendo: «Bien pensado, hijo. A las mujeres hay que tenerlas bien ubicadas». Y luego Sebastián, solo, interviniendo: «Esto está muy mal. Valeria es de la familia». Y la respuesta furiosa de Rodrigo: «No te metas, Sebastián. Esto no va contigo». El silencio en la sala fue total. Don Ernesto miraba al frente con la mandíbula apretada. Rodrigo tenía la cabeza gacha. La máscara de la familia unida, del trámite inocente, del error bien intencionado, se había hecho añicos ante el juez en menos de 10 segundos. Alonso no dijo nada más. «No hacía falta», declaró Sebastián. Breve, concreto, sin adornos. Confirmó la autenticidad de los mensajes. Dijo que le había parecido una deslealtad desde el primer momento. El abogado de Rodrigo intentó atacarlo tachándolo de resentido. Sebastián se encogió de hombros. «Puede que sí, pero lo que se escribió, se escribió». Al terminar la audiencia, el juez anunció que daría su sentencia en un plazo de 15 días. Salieron al pasillo. Don Ernesto se plantó frente a Valeria, ignorando a Alonso, con los ojos encendidos de una furia que ya no tenía dónde ir. «¿Estás satisfecha? ¿Destruiste a tu familia?». Alonso se interpuso antes de que ella pudiera responder. «Señor Fuentes, diríjase a mí y cuide sus palabras, que también son delito». Rodrigo estaba unos pasos más atrás. Valeria lo miró. Ya no había odio en sus ojos. No había desafío ni estrategia. Solo un vacío completo. La expresión de un hombre que ha perdido no porque el otro jugó mejor, sino porque él mismo destruyó su propio tablero. Esperanza se había ido sin mirar a nadie. En la calle, Alonso le puso una mano breve en el hombro. Ha ido perfecto. Los mensajes del grupo fueron el punto final. El juez no puede ignorarlos. Ahora a esperar. Subieron al coche. La ciudad pasaba rápido tras la ventanilla. Valeria no sentía alegría. Sentía algo más parecido al agotamiento profundo de quien ha cargado un peso enorme durante kilómetros y acaba de soltarlo en el suelo y su cuerpo todavía no sabe cómo moverse sin él. La batalla legal estaba casi ganada, pero la otra guerra, la de su matrimonio, su confianza, su idea de lo que había construido durante 7 años, esa la había perdido mucho antes. Y las cicatrices, lo sabía, no iban a desaparecer de un día para otro, pero estaban en pie. Y eso, por ahora, era suficiente. La notificación llegó un jueves por la mañana. Un sobre manila con el sello del juzgado de lo familiar. Grueso, formal, con ese peso particular de los documentos que cambian vidas. Magdalena estaba sentada a la mesa del comedor cuando Valeria lo abrió. No dijo nada. Solo la observó con esa quietud suya de mujer que ha aprendido a esperar los veredictos sin anticiparlos. Valeria leyó en silencio. Sus ojos recorrieron las páginas técnicas, los considerandos, los artículos citados, hasta llegar al final, hasta llegar a la palabra que lo resumía todo. Fallamos. Leyó el resto en voz alta, con la voz que no le temblaba porque ya no le quedaba nada que temer. Se declara la nulidad de la donación del inmueble ubicado en Presidente Masaryk 412, piso 8,
por haber sido efectuada con dolo y en fraude de los derechos de la demandante como cónyuge en régimen de sociedad conyugal. La propiedad reintegrará al patrimonio común de los excónyuges. Se condena al demandado a reintegrar a la demandante la totalidad de las cantidades abonadas por ésta en concepto de préstamo hipotecario desde la fecha de la donación, más intereses legales, que ascienden a la suma de 234,000 pesos. Se condena al demandado al pago de una indemnización por daños morales en concepto de abuso de confianza y sufrimiento injustamente causado, fijada en 90,000 pesos. Se desestima la contrademanda por abandono del hogar, con imposición de costas del proceso al demandado. Bajó el papel. El silencio en el departamento de Santa María la Ribera duró exactamente 3 segundos. Luego Magdalena se levantó, rodeó la mesa y abrazó a su hija con esa fuerza contenida de las mujeres que raramente abrazan, pero cuando lo hacen con todo. «Lo lograste», dijo en voz baja. «Lo logramos, mamá». Y por primera vez en meses, Valeria lloró sin rabia, sin miedo, sin estrategia. Lloró de alivio puro, ese alivio que solo existe cuando algo que pesaba demasiado finalmente se suelta. Magdalena no dijo nada. La dejó llorar. Alonso llamó media hora después. «Sentencia ejemplar», dijo, con esa satisfacción profesional y medida que era su forma de celebrar. «Si presenta recurso lo perderá y pagará más costas. Le enviaré una propuesta a su abogado. Si renuncia a recurrir y acepta la venta del departamento en los próximos 30 días, podemos ser flexibles con los plazos de pago. Si no, iniciamos embargo de nómina. Haz lo que consideres mejor, Alonso. Ya confío en tu criterio. En paralelo, comenzamos el divorcio. Con esta sentencia será rápido. Disolución de sociedad conyugal, venta del inmueble, reparto. Calculo que en 6 meses todo habrá terminado. 6 meses, medio año y sería libre». La idea llegó con una mezcla de vértigo y algo que tardó en identificar como esperanza. La respuesta de Rodrigo llegó al tercer día, no a través de su abogado, en persona. Tocaron el timbre del departamento de Magdalena a las 9 de la noche. Valeria salió al rellano dejando la puerta entreabierta. Él estaba solo, con los ojos hundidos y el rostro de alguien que ha dejado de fingir que todo está bien. Parecía haber envejecido 10 años en 2 semanas. «Recibí la propuesta de tu abogado», dijo sin preámbulos, sin mirarla. «No voy a recurrir. No tengo dinero para otra batalla y mi padre...» Hizo una pausa. «Mi padre no quiere saber nada. Dice que manchamos el apellido». «Siento lo de tu padre», dijo Valeria. Y en parte era cierto. «No lo sientes». Por fin la miró. Había resignación en sus ojos. «Ya no odio, ya no desafío. Solo el cansancio de un hombre que ha perdido y lo sabe. Has ganado. ¿Estás contenta?» «No, Rodrigo, no estoy contenta. Estoy en paz. Es completamente distinto». Él asintió despacio, como si esa distinción le dijera algo que necesitaba escuchar aunque doliera. «Venderé el departamento. O te compro tu parte, lo que prefieras. Quiero que esto termine. Yo también. Habla con Alonso. Él coordinará todo». Un silencio. «Mi mamá quiere verte, antes de volver a Guadalajara, para despedirse. La llamaré». Rodrigo dudó un momento más. Sus manos colgaban a los lados sin saber qué hacer. «Valeria, ¿de verdad nunca lo sospechaste? ¿Nunca pensaste que yo podría...?» «No», lo interrumpió ella. «Nunca. Ese era el problema». Una mueca de dolor le cruzó la cara. Asintió una última vez. Dio media vuelta y bajó las escaleras con la espalda vencida, con el paso lento de quien ya no tiene prisa porque ya no tiene a dónde llegar. Valeria lo vio desaparecer en el último escalón. No volvió a verlo nunca más. Magdalena quedó con Esperanza al día siguiente en la misma cafetería de la Colonia Juárez, donde habían tenido su primera conversación difícil. Esperanza llegó puntual, con un paquete pequeño envuelto en papel de China color azul que colocó sobre la mesa antes de sentarse. «Para tu casa nueva», dijo. «Cuando la tengas». Valeria lo abrió con cuidado. Era un pequeño cuadro de cerámica talavera, azul cobalto y blanco, pintado a mano con un diseño de flores silvestres. «Es precioso»,
Era de mi madre. Esperanza lo miró un momento con esa ternura particular que tienen las personas hacia los objetos que cargan historia. Me lo dio cuando me casé. Me dijo que lo guardara para cuando más lo necesitara. Creo que tú lo necesitas más que yo ahora. No tenía que hacerlo. Sí tenía. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no llegaron a caer. Es un perdón de una madre que no supo criar a un hijo completamente honesto. He pasado semanas preguntándome en qué fallé. ¿En qué momento le enseñé que protegerse significa lastimar a otros? Usted no falló, Esperanza. Él tomó sus propias decisiones. Los hijos toman sus decisiones con las herramientas que les damos. Tomó un sorbo de agua. Le he dicho a Rodrigo que no quiero verlo hasta que haya pedido perdón de verdad. No a mí, a ti. Puede que tarde años. Puede que nunca lo haga. Levantó la vista. Lo he perdido, Valeria. Y a ti también te pierdo. Y te digo con toda honestidad que lo segundo me duele igual. Valeria sintió que algo se ablandaba en algún lugar dentro de ella. Usted fue valiente, Esperanza. Declaró la verdad cuando hubiera sido más fácil quedarse callada. No fui valiente. Una risa corta, sin humor. Tuve miedo de Hacienda. Luego, más seria. Pero también tuve miedo de mirarme al espejo si me echaba atrás. Al final, todas las decisiones son por miedo o por amor. Rodrigo actuó por miedo. Yo hablé por miedo y por algo que quiero creer que también fue amor. ¿Y tú, Valeria? ¿Por qué luchaste? Valeria lo pensó un momento genuinamente. Por amor propio, creo. Porque si no lo hacía, me hubiera perdido a mí misma. Esperanza asintió con una gravedad tranquila. Es el mejor amor, el que nadie te puede quitar. Se levantó, recogió su bolso, le dio a Valeria un beso en la mejilla que duró un segundo más de lo habitual. Te deseo una vida muy feliz, hija. De verdad. Caminó hacia la puerta con esa dignidad particular de las mujeres que han tomado una decisión difícil y han aprendido a vivir con ella. Valeria la vio salir. Luego bajó los ojos hacia el cuadro de Talavera sobre la mesa. Azul, cobalto y blanco. Flores silvestres pintadas a mano. Lo guardó con cuidado en su bolso, junto al teléfono y el cuaderno que ya casi no necesitaba. El proceso fue más rápido de lo que había imaginado. Rodrigo no puso obstáculos. Renunció a recurrir. El departamento de presidente Masaryk se puso en venta y en menos de un mes había una oferta seria sobre la mesa. La aceptaron. Con el dinero de la venta, después de liquidar la hipoteca restante, quedó una cantidad que Valeria no esperaba. La mitad para cada uno. Pero de su parte se descontó todo lo que la sentencia ordenaba que Rodrigo le devolviera. Los meses de hipoteca pagados sola. Los intereses. La indemnización por daños morales. Al final, la cifra que apareció en su cuenta bancaria un miércoles por la mañana la dejó sin aliento durante un momento completo. Era suficiente para empezar de nuevo, para empezar bien. El divorcio fue un trámite frío y eficiente. Sin hijos, con el patrimonio ya repartido por sentencia judicial, fue un mutuo acuerdo que se firmó en salas separadas del juzgado. No fue necesario verse. 7 años. Un departamento. Una firma. Terminado. 6 meses después del veredicto, Valeria Sandoval estaba en su nuevo departamento. No en Polanco, en la colonia Condesa, más pequeño, con menos metros pero con un pequeño balcón que daba a un patio interior lleno de árboles y de ese silencio particular que a veces regala la ciudad más ruidosa del mundo. Lo estaba amueblando poco a poco, sin prisa, con gusto propio, sin negociar cada color con nadie, sin ceder en nada por mantener la paz. El cuadro de Talavera de Esperanza estaba en el centro de la mesa del comedor. Era lo primero que había colocado cuando llegó. Una tarde de domingo, Magdalena fue a visitarla. Trajo pan dulce de la panadería de la esquina y un termo de café de olla. Se sentaron en el balcón con el sol de octubre tibio en la cara, viendo las copas de los árboles del patio moverse despacio con el viento. ¿Estás bien?, preguntó Magdalena sirviéndole el café. Sí, dijo Valeria, y era verdad. No la verdad de quien dice que está bien para no preocupar a nadie. La verdad de quien ha revisado honestamente el estado de sus cosas y ha encontrado que el balance, aunque imperfecto, es real. A veces me despierto de noche
y por un segundo no sé dónde estoy, confesó. O me pillo pensando en consultarle algo sobre la casa y recuerdo que ya no está. Pero son solo fantasmas. Se van rápido. El precio de la verdad suele ser la soledad al principio, dijo Magdalena mirando los árboles. Pero es una soledad limpia, sin mentiras que sostener. ¿Sí? Valeria miró su cuaderno, que había traído al nuevo departamento y estaba sobre la mesita del balcón. Lo abrió en la última página. La última anotación era de hacía semanas, escrita con la misma letra clara y fría del primer día, pero con una ligereza diferente. Sentencia firme, dinero ingresado, divorcio finalizado, llave nueva. Cerró el cuaderno. Ya no necesitaba escribir más. ¿Y ahora qué, Valeria?, preguntó su madre. Ahora vivo, dijo ella. Levantó su taza. Magdalena levantó la suya. Las chocaron con un clic suave de cerámica que sonó, en el silencio del balcón, como algo que empieza. Abajo, en el patio, una paloma aterrizó en la rama más baja de un árbol y se quedó ahí, quieta, sin apuro. El sol seguía bajando sobre los tejados de la Condesa. Valeria lo miró un momento largo. Ya no era la mujer que pagaba la hipoteca de una casa que no era suya. Ya no era la esposa que confiaba sin preguntar, que firmaba sin leer, que callaba para mantener la paz. Era Valeria Sandoval, dueña de su departamento, dueña de su tiempo, dueña de sus errores y de sus aciertos, con cicatrices que ya no le dolían al tacto, con un cuaderno cerrado y uno nuevo, todavía en blanco, esperando en el cajón de la cocina. Había perdido un matrimonio, una familia política, una versión de su futuro que resultó ser un decorado sin nada detrás. Pero se había ganado a sí misma. Y en ese domingo tranquilo de octubre, con el sabor a café y a pan dulce en la boca, y la mano de su madre sobre la suya, y el sol poniéndose despacio sobre la ciudad que nunca se detiene, supo con una certeza que no necesitaba palabras, ni cuadernos, ni sentencias judiciales para sostenerse, que había sido el mejor intercambio de su vida. La batalla había terminado. Y la paz, por fin, era suya. Yo soy Nina. Y esta fue la historia de Valeria. Una mujer que aprendió que confiar no es debilidad, pero que callar tampoco es virtud. Hasta la próxima historia.